Escuchaba el otro día una frase que me ayudó pues para entender también la vida como camino, que decía que lo que hace camino, lo que hace que la vida también sea camino, o cuando nos ponemos a caminar, que eso tenga un sentido, no es tanto la acción de andar, sino que haya una casa, es decir, una meta, un lugar que me espera, donde sé que voy a estar como en casa. Y además lo pensaba y digo, es verdad, cuando hemos hecho el Camino de Santiago es esto, ¿no? No es simplemente, si tú no tienes el destino, la meta, al final es como ir deambulando de un lado a otro, pero que tampoco tiene mucho, no construye tanto, ¿no? En cambio, cuando uno tiene esta meta, tiene una casa, tiene un lugar donde sé que voy a estar como en casa, que se me espera, el camino se hace, pues puede ser más o menos difícil, pero construye, tiene un sentido, me gusta estar ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hoy las lecturas, la liturgia de la palabra, esto de la casa está ahí merodeando un poco. En la primera lectura está con Abraham, que la acoge en su casa y que pasa a Dios y dice, quédate en mi casa. El Salmo, ¿quién puede hospedarse en tu tienda, en tu casa? Y la casa de Marta y María, ¿no? Que en el fondo es como la liturgia de la palabra este domingo nos quiere ayudar a entender no solo cuál es nuestra casa, sino qué es lo que hace que nuestra vida sea casa, es decir, que tenga un sentido, que nuestro caminar, a veces, porque cuando las cosas van bien, pues uno está a gusto, más o menos, pero cuando hay pruebas, cuando incluso las cosas buenas sabes que se acaban, ¿cómo hacer de eso una casa? O sea, ¿cómo vivir estando en casa? Allí, en el trabajo, en la familia, en la dificultad, en las alegrías, en todo. Bueno, pues yo creo que hoy, justamente, la liturgia de la palabra quiere ser una ayuda para esto. Lo primero, nos dice a nosotros que nos reunimos en este domingo, ¿no?, para celebrar al Señor, que no nos podemos perder de vista que lo que hace casa, en primer lugar, es Dios. Abraham, de hecho, ve que Dios pasa y dice, no, quédate, o sea, porque tú das un sentido a la vida que lo necesito, ¿no? Marta y María, Marta invita, lo recibió en su casa. Es como entender que Dios hace que tu casa tenga una amplitud que sin Él no está. Pero lo interesante de este domingo es que nos dice que esto no es suficiente, o mejor dicho, que es suficiente según cómo lo vivamos. Marta y María son como las dos posturas o dos formas de relacionarse con este Dios que entra en casa. Porque las dos están con Jesús, pero una se lo pierde y la otra no. ¿Qué es lo que le pasa a Marta? Que Marta nos enseña que una forma donde tú tienes al que da sentido en tu vida, en tu casa, pero hay algo que te estás perdiendo. ¿Y qué es lo que le está pasando a Marta? Dice Jesús, que estás afanada y preocupada. O sea, que tienes muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que gestionar en la vida y te estás perdiendo en ellas. Pero es muy bonito cómo Jesús le corrige, porque en el fondo no es simplemente porque está enfadado y le dice, no estás aquí conmigo, no soy el protagonista, no, sino que en el fondo la corrección que le está haciendo Jesús a Marta es una oportunidad de descanso para Marta. De hecho, a mí me gusta mucho en este pasaje cuando Jesús va y le dice a Marta, estás muy preocupada y afanada con muchas cosas y tu hermana María eligió la mejor parte. Yo me acuerdo una vez escucharse a un predicador esto, ¿no?, en unos ejercicios, que decía que Marta se iría pues a seguir ahí a la despensa, a la cocina, diciendo, ¿qué morro tiene? O sea, ¿qué morro tiene mi hermano? ¿No? Es como herida, decir, encima que yo sirvo y se enfada conmigo. Pero decía que de repente ahí, cuidándolas, haciendo las cosas, poniendo los platos y demás, empezaría a darse cuenta, pero es verdad. O sea, es verdad que Jesús ha venido a casa y me lo estoy perdiendo. De repente, eso que le humillaba, porque le había corregido delante de todos, de repente ella, en su casa, empezaría a ver que se estaba perdiendo lo más grande que había entrado en su casa. Y empezaría a decir, pues es verdad, tiene razón. O sea, aunque a mí me humille, estoy afanada y preocupada por muchas cosas, pero tiene razón. Y es muy bonito porque Jesús lo que le está haciendo ver a Marta es que hay algo más grande por lo que trabajar. Nosotros que muchas veces pues pensamos que la vida se resuelve si soluciono este problema, y lo soluciono y luego viene otro y dice, no, tiene que ser este, y luego otro.
Y nos metemos en una montaña rusa ahí de que parece que aquí se va a solucionar la vida y luego no, y así constante. De repente Jesús le dice, es que te falta la única cosa necesaria para vivir los problemas, que es que estás afanada y preocupada por muchas cosas, familiares, personales, laborales, todo lo que tú quieras, pero te estás perdiendo lo principal, que es que yo estoy aquí y quiero ayudarte a todo eso. Y lo afrontas solo con tu vida, con tu proyecto, con tus fuerzas, y acabas agobiada, enfadada con tu hermana que te quiere. En cambio, Jesús le está dando en esta corrección una llamada de conversión. De hecho, es muy bonito porque dice, Marta, Marta. Cuando en la Biblia sale 2 veces el nombre, Marta, Marta, o Saulo, Saulo, ¿no? A Pablo, o Abraham, Abraham, o Moisés, que sale, no es simplemente un conocerte, sino es una llamada, una vocación, donde Dios está diciendo, te estoy volviendo a llamar. ¿Para qué? Para que vuelvas a vivir tu vida en plenitud. Y entonces Marta es lo que reconoce, que de repente Marta, Marta es una vocación, un renovar la vocación de que con Jesús puede vivirlo todo. No porque, y esto también es interesante, no porque servir no sea importante, no porque las otras cosas que tenga que hacer no sean importantes, sino porque solo hay una cosa necesaria para vivir todas las cosas. Es decir, Marta se estaba perdiendo aquello que le posibilitaba vivir la vida de una forma grande, con una paz grande, con un sentido grande. Por eso, a mí me ayuda mucho esto que le escuché una vez a un amigo, ¿no? Porque no es que estén Marta y María. Está muy bien que haya gente que sirva, está muy bien gente que esté ahí para ser servida, es decir, con Jesús. Está muy bien esto. El problema no es esto, porque de hecho Abraham en la primera lectura quiere servir y es alabado por servir. El problema no es este. El problema es que Marta estaba sirviendo sin Jesús. Y aunque le estuviera sirviendo a él, se lo estaba perdiendo. Por eso, este amigo sacerdote decía una vez, que a mí me ayudaba a sintetizar la cuestión de fondo, que decía que el problema de Marta se hubiera solucionado con una frase, que era, estando ahí en la cocina con sus cosas, decirle, Jesús, habla un poco más alto, que así te escucho mientras hago las cosas. Claro, porque esto, en el fondo, es entender que tengo que hacer cosas, y la vida a veces te requiere gestionar muchas cosas, pero yo no puedo vivirlas si tú, Jesús, no me hablas. Es decir, si no estoy en relación contigo, porque tú eres la única cosa necesaria, no porque las otras cosas no sean importantes, sino que tú eres el único necesario para vivir todo de un modo nuevo.